Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. El día de hoy, en el tiempo de alabanza, haremos algo un poco diferente. La Biblia nos enseña que podemos alabar a Dios de distintas formas, leer su palabra, compartir con otros de Jesús y, ¿por qué no?, compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El día de hoy es un placer invitar a nuestro hermano Carlos Martínez. El hermano es un músico de hace muchos años, toca el bajo en la iglesia Betel en Chimalhuacán y ha sido un placer conocerle. El día de hoy le invité a que compartiera un poquito con nosotros cómo Dios le llamó a su iglesia, cómo Dios le llamó, y ahora está con nosotros. Bienvenido, Carlitos. Gracias, muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Pues sí, como decía el hermano Paco, tengo muchos años de músico, pero muchos. Yo me hice convexo. No fue por alcohol, no fue por drogas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos compañeros músicos que se han hecho cristianos han venido del alcoholismo, de la drogadicción. En mi caso, gracias a Dios, no fue así. Lo mío fue muy curioso. Un día llevo por Azcapotzalco caminando, no me acuerdo qué iba a comprar, y me encontré a dos compañeros músicos. Nos saludamos: hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienen? No, pues venimos de ensayar. ¿Y en qué bar están tocando? No, dice, en una iglesia. Pues me dio risa. ¿Era una iglesia? Sí. Y yo de broma le digo, pues inviten, ¿no? Sí, ¿cómo no? Te invitamos. Bueno, ahí te ves. Y como al mes me hablan. ¿Y sabes qué? Este domingo te esperamos a las 7 de la mañana, Clavería y Avenida Azcapotzalco, ahí enfrente del Globo. ¿A las 7? Sí, a las 7 de la mañana. ¿No querías ir? No, está bien, voy. O sea, no tenía por qué ir. En primera era muy temprano y no sabía dónde iba a ir. Dije, estos me están bromeando, ¿no? Total, fui. Y sí, ahí estaban, conocí ahí a otras personas y ya nos vimos una camioneta que nos llevó hasta Chimalhuacán. Ahí estuve, escuché por primera vez la predicación, la música de alabanza, y pues un poco extraño pero agradable. Y así fue durante otros 3 domingos, a las 7, hasta allá, hasta que ya hablé con Manuel, me invitó a participar en el grupo de alabanza y ya llevo 12 años ahí. Para eso yo, antes, como decimos en el mundo, yo toqué en muchos lugares de 70s, 80s que eran muy famosos, el Patio, el Capri, y los últimos 25 años que toqué en el mundo, como decimos, fue en un lugar de la zona rosa. Las Glorias de Bajo estaba en la calle de Londres, en un centro nocturno familiar, y ahí los 25 años nos contrataron para acompañar variedad. Ahí acompañé desde magos a todos los comediantes, a ellos por haber, imitadoras, imitadores, baladistas, no baladistas, inclusive una vez acompañamos a Triana Negra. Pero eso fue todo. Ya después que estuve ahí, dije yo, bueno, pues empecé a entender y a comprender que Jesús me iba a perdonar todos mis pecados. Y entregué mi vida a Cristo y ahora aquí estoy. Me preparé, me bautizaron y es un gran placer. Es un gran placer cada que termino el tiempo de alabanza en Chimalhuacán. Todo mi ser se siente diferente, me siento diferente a cuando subo, a cuando bajo. Bajo muy, muy lleno, muy gozoso, me da ganas de irme a caminar. Y tengo que caminar. Doy una vuelta a la manzana y llego tranquilo. Pero es un deleite dar mi música al Rey Eterno. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno,
con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana de domingo. Es una bendición, es una gran oportunidad poder compartir con ustedes en un día como hoy. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor y agradezco la oportunidad y la confianza que me permite tener para poder compartirles este mensaje el día de hoy. Quisiera que recordáramos un poco acerca de lo que hemos venido descubriendo a través de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de el ministerio de Cristo y la forma en la que Cristo ha actuado y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Y en esta misma línea vamos a estar meditando el día de hoy en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Así que, mi hermano, te ruego que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón, que dejemos que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana y vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites estar reunidos en esta mañana de domingo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, se manifiesta de manera grande en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener un mismo sentir. Somos parte de un mismo cuerpo, Señor, de una misma iglesia. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que
lo ha traído, Padre mío, y te ruego que sea siempre tu palabra, sea, Padre, la que se comparta y que seas tú el que hable en esta hora. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, y vamos a ver qué es lo que dice Marcos, capítulo 8, del 31 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esta palabra, mis hermanos, nos va a mostrar mucho el corazón y el propósito que tenía claro Jesucristo desde el principio. Y lo primero que quiero que estemos meditando es que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio consciente y fue una misión que se aceptó de manera consciente. ¿Por qué te lo digo, mis hermanos? Quiero que regresemos al versículo 31 y dice: y comenzó a enseñarles que les era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es un sacrificio consciente. ¿Por qué lo estoy diciendo, mis hermanos? Hay mucha gente que piensa que el sacrificio de Cristo fue una situación accidental. Hay mucha gente que piensan que las personas que estaban a su alrededor cometieron un acto que no estaba dentro del plan de Dios. Sin embargo, lo que nos está diciendo desde el principio la palabra del Señor hasta su cumplimiento, hasta el día de hoy, es que el plan de Dios es consciente, es metódico, está establecido desde el principio. Y la forma en la cual Dios se ha ido revelando a sí mismo para que nosotros lo conozcamos y estemos en un mismo entendido con Él en este momento es porque Él Él ha puesto en marcha y ha ejecutado un plan de manera consciente. Y Jesucristo estaba claro de esta parte. Él sabía cuál era su llamado, Él sabía cuál era su misión, Él sabía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y fuera rechazado por los hombres. Y no solamente rechazado, sino que fuera crucificado y que además de ser crucificado, Él iba a resucitar. ¿Por qué te lo digo, mi hermano? Porque es bien importante que tengamos esto en mente. El plan de Dios fue consciente. Jesucristo vino sabiendo que iba a vivir, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, y Él sabía que la resurrección es parte del propósito de Dios. ¿Qué plan tienes tú de parte de Dios? ¿Qué propósito hay de Dios para tu vida? ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Lo estás llevando de manera consciente a pesar de las dificultades? ¿O te estás dejando llevar por los sentimientos que estamos atravesando en el momento? Yo me imagino en una misión tan difícil como la de Cristo, en la cual iba a venir, iba a ser confrontado, iba a venir a traer paz, a traer misericordia, a traer redención, y aún así iba a ser desechado. ¿Cuántas personas como tú, como yo, quizá hubiéramos renunciado a esta misión? Dice la palabra del Señor desde su nacimiento: paz y buena voluntad para con los hombres. Traía un mensaje de salvación,
un evangelio, buenas nuevas de salvación para todos los hombres. Traía un mensaje de reconciliación, traía un ministerio de sanación, traía un ministerio de liberación, traía un ministerio de restauración, tenía un ministerio para hacer que nuestras vidas sean diferentes. Y aún así fue menospreciado, aún así fue hecho a un lado, aún así fue descartado, aún así fue crucificado, aún así tuvo que morir. Y te lo digo porque este mensaje tiene que estar bien claro en cuál es la intención de Dios para con nuestras vidas y cuál es nuestra actitud de respuesta, de conciencia y de abrazar el propósito de Dios para la vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Déjame decírtelo bien claro. Dice el versículo 34. Disculpa, no lo encontraba. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, este pasaje, mi hermano, lo que está diciendo es, si tú dices que quieres seguir a Cristo, si tú dices que quieres obedecer a Dios, si tú dices que el deseo de tu vida es cumplir con el propósito que Él tiene para ti, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. A todo aquel que quiera seguirme, le quiero dejar claras dos cosas, dice el Señor. Punto número 1, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando decidimos caminar conforme al propósito de Dios, conforme a la misericordia de Dios, conforme al plan divino que hay para tu vida, no hay un lugar para que tú hagas tu voluntad, sino lo que proviene y lo que tiene que salir de nuestro corazón es obediencia. Y un ejemplo claro de esto es lo que tenemos en Génesis 3. Mi hermano, si lo quieres ver de la forma más sencilla, la definición de pecado es hacer mi voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Tener mis propios objetivos en lugar de buscar cumplir con los objetivos y con la palabra, con el mensaje, con el propósito que Dios ha dado a mi vida. Por eso, lo primero que dice es, si alguno quiere ser seguidor de Cristo, si alguno quiere ser servidor de Cristo, tiene que dejarse a sí mismo a un lado. Tienes que desecharte. Y te voy a poner un ejemplo claro. Lo que está diciendo aquí Jesús en este pasaje lo está cumpliendo. Y no solamente está hablando con palabras, sino lo está haciendo con la parte más importante que son los hechos. Y dice la palabra del Señor que comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera desechado, que muriese y que resucitase. Y si tú tuvieras la oportunidad de elegir y cambiar quizá el propósito, hubieras dicho, ¿sabes qué, Señor? Me hubiera gustado quizá que el tiempo en el cual la venida del Señor fuera una época donde quizá fuera como la nuestra, ¿no? Por influencers, donde hay gente que se hace famosa, que hace comentarios, que tienes tu cámara, y lo que más sufro es gente que me pone, no estoy de acuerdo con tu mensaje en las redes sociales, y tú dices, ¿cómo sufro? No, mis hermanos. No fue una época en la cual era algo exterior, sino era algo profundo. Y fue una época en donde predicar la verdad, predicar el mensaje de reconciliación, predicar lo que Dios tenía preparado para nosotros, costó sangre. Y aún así Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio. Te voy a poner otro versículo que va a clarificar esta parte. Filipenses 2 dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad y se humilló tomando forma de hombre. Jesucristo, con hechos, dejó claro que para seguir el camino de Dios hay que negarse a uno mismo. Hay que dejar a un lado qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que quiero. Y quiero que pongas atención en un ejemplo más sobre este mismo pasaje, donde deja claro que para seguir a Dios lo que tenemos que hacer es quitarnos de no de nuestra voluntad, sino de nuestras propias ambiciones, de nuestras propias decisiones, de nuestra propia agenda, nuestra propia dirección. Escucha lo que está pasando aquí. Cuando dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, es necesario que el Mesías pase por muerte.
Dice el versículo 32, y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le empezó a decir, a ver, Señor, mira, quizá eres muy idealista. Lo que te conviene es lo siguiente. Le empezó a dar consejos a Cristo. Le empezó a decir qué hacer al maestro. Porque lo dice muy claramente. Esto se los decía claramente. Les repetía una y otra vez que había un propósito de Dios, que el propósito incluía sufrimiento, que incluía muerte y que estaba dispuesto a seguir el plan de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y Pedro, le dice, piénsalo bien, Jesús. Mira, quizá no sea tan necesario. Quizá la palabra de Dios no es tan literal. Quizá no tengas que morir de veras. Imagínate este diálogo. Pero la respuesta de Cristo es contundente. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué palabras tan fuertes? Porque no le dice, Pedro, cierra la boca. No le dice, Pedro, tú no sabes lo que está pasando. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, quiero que pongas atención en por qué Jesucristo identificó que este comportamiento no era un comportamiento que provenía del hombre, sino que venía de Satanás. Porque le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mi hermano, cuando pensamos en la obra de Satanás, pensamos muchas veces en deseos, en desenfrenos, en irnos a los extremos. Y la obra de Satanás es sutil, mis hermanos. La obra de Satanás es hacernos que nuestros ojos no estén puestos en Dios, sino que estén en las cosas del hombre. ¿Sabes a qué se le llama eso? Pecado. Recuerda Génesis 3 en el Edén, cuando Satanás está hablando con Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol, de los árboles que están en el huerto. Le dice, no, de los árboles sí podemos comer. Del que no puedo comer es de este árbol en particular. Porque dice Dios que en el momento en que yo coma de esto, moriré. Y Satanás le dice, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que le hizo poner los ojos en sí mismo, en ella misma, en lugar de poner los ojos en Dios. ¿Cuál es la obra de Satanás, mis hermanos? Simplemente hacer que las cosas fallen, desviarte de lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un ejército en el cual estaban pasando a inspección y a revisión las personas para prepararse para la guerra. Y entonces estaba el grupo de francotiradores. Y el general pasó y estaba revisando los rifles y agarró al francotirador estrella, le dijo, quiero ver tu arma. Entonces él tomó la arma, llevó, la revisó y lo regañó porque le dijo, ¿sabes qué? Tu mira no está calibrada, tu mira tiene una desviación. Y el soldado respondió, sí, así es. Tiene una desviación de tantos grados hacia la derecha, porque si yo muero y mi arma cae en manos del enemigo, no quiero que hacerte al blanco. Entonces todo el mundo felicitó al soldado, le dijeron, qué maravilla. Ahora, quiero que lo veas de esta forma. Mis hermanos, el reto o lo difícil no está en hacer que las cosas sucedan. El reto no está en hacer que las cosas o entorpecer la vida, la obra y matar a miles de personas. El secreto está en desviarlos de donde tienen que llegar. Y esa obra es sutil. Por eso Satanás lo que hace es desviar nuestros ojos de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Desviar nuestros ojos de la misión que Dios tiene para con nosotros. Aunque sea poquito, mis hermanos. Pero cuando desviamos los ojos de donde tenemos que llegar, nuestra misión va a fracasar. Te la voy a poner otro ejemplo. ¿Te ha pasado que has pedido un Uber y llega a la calle de atrás? Está desviado, no llegó. O que pides algo por paquetería y no llega porque tu dirección está mal.
Estás en la misma ciudad, estás en la misma colonia, estás en la misma calle, pero no estás en el número que necesito. No sirve. De la misma forma, Satanás nos desvía de lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que lo que dice el Señor es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a ser buscar cumplir con un propósito que no fuimos llamados o cumplir con una obra a la cual nosotros no debemos hacer caso, porque fuimos creados con una misión y una dirección específica para la gloria y honra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la segunda parte, mis hermanos, dice, y tome su cruz cada día. Dice, y quiero que pongas atención en lo que dice el pasaje. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Y tome su cruz. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Tenemos que cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Jesucristo se negó a sí mismo y aceptó ser desechado, aceptó ser despreciado, aceptó ser poco popular con la gente religiosa, pero increíblemente popular con la gente que necesitaba de una relación genuina con Dios. Pero también decidió tomar su cruz, llevar este propósito hasta las últimas consecuencias, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no llegamos y si no llegamos a donde Dios quiere que lleguemos, entonces estamos incumpliendo con nuestro propósito. Imagínate el ministerio de Cristo sin haber pasado por la cruz. Sí, fue un hombre sin pecado, fue un gran maestro, fue una gran figura que transformó a su sociedad, que transformó la parte filosófica, la parte social en la cual él se desarrolló. Pero nosotros no seguimos a Cristo porque ha sido un gran filósofo, sino lo seguimos porque Él es nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador porque tomó nuestro lugar en la cruz. Jesucristo, sin haber muerto, no pudo haber cumplido su propósito. Lo llevó hasta las últimas consecuencias. Mi hermano, de la misma forma, tú y yo tenemos que llevar nuestra responsabilidad, nuestro llamado, nuestra forma de caminar con Cristo hasta sus últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias es tomar esta cruz, aceptar que somos llamados por Dios y que el propósito y el cumplimiento de este llamado no siempre va a ser sencillo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo también en el Espíritu. ¿Qué refiere esto, mis hermanos? Que lo que yo vivo, lo que yo respiro, lo que yo siento, lo que yo hablo, lo que yo transpiro es obediencia a Dios hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces puedo confiar en que Él tiene un propósito perfecto. Y confío en el propósito perfecto y estoy confiando en la promesa que Él tiene establecido para con nosotros. Porque la promesa está dada. Escucha lo que estaba diciendo Jesucristo. Dice, es necesario que el Hijo padezca, dice, y que sea muerto, pero también dice, y que resucite después de 3 días. Jesucristo estaba hablando de un propósito que no iba a ser sencillo, que tenía que ser completamente enfocado hacia la obediencia y no hacia lo que Él buscaba. Él tenía un ministerio que estaba involucrada, un sacrificio hasta la muerte, pero también había una promesa que viene con esta obediencia y con este sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos? Quizá tú me puedes decir, y yo he escuchado a gente que lo ha dicho, pues así cualquiera que sabe que va a resucitar, se deja matar. Si Él sabía que iba a resucitar, entonces no tiene chiste haberse dejado matar. Yo te pregunto, si tú confías en la palabra de Dios, si tú confías en que Él es tu Señor, si tú confías en que Él te ha dado la vida eterna, si tú confías en que el Señor ha dicho que los muertos en Cristo resucitarán primero, si tú confías en que nosotros somos salvos por la eternidad y que en este tiempo no es nada porque vamos a poder llegar a una eternidad con Dios por los siglos de los siglos,
Te pregunto, ¿por qué te afanas por lo que está pasando ahorita? ¿Por qué te preocupa la muerte? ¿Por qué te preocupa esta situación? Es bien fácil decir, Él sabía y por eso lo hizo. Y quizá tengas razón. La pregunta es, ¿confías de la misma forma? ¿Realmente estás viviendo en esta misma entrega, en este mismo camino, en esta misma dirección, el sacrificio y el propósito de cumplir con Dios hasta las últimas consecuencias? ¿O solamente seguimos a Cristo por las cosas que suceden o por las cosas que nosotros estamos acostumbrados a recibir de Él? Hace un par de días, hace un par de semanas, estábamos hablando justamente de Jesucristo caminando a través de los mares, y una semana antes estábamos hablando de Jesucristo multiplicando los panes con nuestro pastor. Ahora, el milagro de los panes, el milagro de ver viendo caminando a Cristo, y aún así había gente que no quería comprometerse. A mí llama mucho la atención en Juan, después de este pasaje donde Jesucristo resucita los panes, al siguiente día había una gran multitud y el Señor los confrontó diciendo, ustedes no vienen aquí a escuchar la palabra, ustedes vienen aquí porque ayer comieron y se saciaron. Pero déjame decirte que hay algo más grande que el alimento físico, hay algo más grande que las tortas, mis hermanos, algo más grande que los panes. Y eso es el alimento espiritual. Mis hermanos, ¿tú crees que es reciente esa parte de con una torta y un refresco jalar masas? Mi hermano, Jesucristo lo estaba diciendo. Ustedes vienen por la torta y el refresco que les di ayer, pero yo no quiero que me sigan por eso, sino yo quiero para que tengan un alimento espiritual que va a saciarlos de tal forma que nunca más van a tener hambre, porque Jesucristo es el pan de vida. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, Jesucristo nos está confrontando. Y sí, lo estoy diciendo en tiempo presente. Nos está confrontando a ti y a mí. Porque nos está diciendo, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser a ese que Dios lo alimentó una vez, vio el milagro de Dios en sus vidas un tiempo, que vio el poder, el actuar y pudo presenciar el milagro de Dios actuando en nosotros, pero que se quedó hasta ahí? ¿O quieres ser alguien que realmente conoce y profundiza en la palabra de Dios? Porque si quieres ser uno de esos, entonces vienen dos cosas, mi hermano. Punto número 1. Tienes que dejar a un lado tus propósitos, tus anhelos, tus necesidades quizá. Y confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y punto número 2, comprométete a llevar este plan hasta sus últimas consecuencias. ¿Y sabes qué? Cuando tenemos vida eterna, entonces conocemos que la muerte no es un fin, sino que la muerte es una etapa. Es una etapa dentro de nuestra vida, es una etapa dentro de nuestro ciclo, pero no es el punto final. El punto final es una eternidad con Dios. Dice la palabra del Señor que hemos sido creados por Dios. Dice la palabra del Señor que hemos sido llamados por Dios. Dice la palabra del Señor que hemos sido salvados por Dios. Dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de eso viene la eternidad. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Te lo voy a poner de cierta forma. Es como pensar que la escuela es el fin de nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas. Porque nos preparamos para ello. Quizá fuimos a un kinder, a una primaria, a una secundaria. Algunos que hemos sido afortunados, una preparatoria, una carrera, incluso puede que tengas un posgrado. ¿Pero qué crees? Esa no es la vida real. La vida real es qué haces después de la escuela. Mis hermanos, la escuela dura, dependiendo de la etapa, entre 3, 6 o 9 años y 3 son 12, y 4 de carrera, estamos hablando de 17 años, una carrera profesional. Pero el promedio de vida del mexicano es mayor a eso. El tiempo que estamos en la escuela es mínimo. Porque cuando entramos a trabajar, cuando tenemos familia, descubrimos que nos preparamos para una vida diferente.
no nos preparamos para ir a la escuela, sino que la escuela nos formó para poder disfrutar de una vida diferente. Te lo voy a poner así. Nuestra vida es la escuela y la muerte es la graduación. Y es una graduación que nos va a permitir tener una vida plena, una vida eterna, una vida completa en Cristo. Entonces, la graduación, al igual que la muerte, dura un segundo, me preparé durante todo tiempo y de repente fue de felicidades, aquí está tu diploma, te puedes retirar. Y muchas veces es, ¿qué pasó después de esto? La gran ventaja es que nosotros conocemos qué es lo que proviene después de ese momento. Y lo que proviene es un reencuentro, es una reconciliación y es una continuación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir con Él y fuimos creados para morar con Él. Dice la palabra del Señor que Él está haciendo preparativos para que tú y yo podamos vivir en Él, morar con Él, caminar con Él. Por eso es que el tercer punto de esta parte, mi hermano, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Mateo es donde dice cada día, en Marcos dice nada más, tome su cruz y sígame. Ahora, quiero que lo pongas un momento en tu corazón y un momento en tu mente. Y quiero que veas cómo Dios tiene un propósito que involucra vida, que involucra muerte y que involucra eternidad para con nosotros. ¿Conoces el proceso de crucifixión? Ponían un madero, te colgaban, te clavaban, te amarraban y te quedabas ahí hasta que te morías. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Mis hermanos, cuando alguien lo crucificaban, no salía caminando de esas. Cuando alguien lo crucificaban, no se podía bajar de ahí. Cuando alguien lo crucificaban, ese para todos los demás era un punto final. Pero lo que dice Cristo es solamente una coma, es una pausa. Porque los crucificados caminan, los crucificados viven, los crucificados siguen a Cristo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que la muerte no es impedimento. Dice la palabra del Señor, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? Porque aquellos que se crucificaron, aquellos que se negaron a sí mismos, aquellos que se subieron a la cruz por amor a Cristo, por amor a Dios, tendrán una vida eterna. ¿De qué te sirve salvar al mundo, ganar al mundo? ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo? ¿De qué te sirve ser el hombre con más propiedades del mundo si pierdes tu alma? ¿O con qué le vas a pagar a Dios tu alma? Lo dice así. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos, quizás has escuchado la frase, venderle el alma al diablo. Pero yo nunca he escuchado la frase de comprarle el alma a Dios. Todo el mundo dice, es que le vendió su alma al diablo. Interesante pensamiento. No me atrae la idea, pero bueno. Pero yo nunca he escuchado a alguien que diga, fui y le compré mi alma a Dios. Le compré mi carta. Fui y apantallé a Dios. ¿Con qué vas a apantallar a Dios? ¿Con qué le vas a pagar? O sea, mi hermano, ¿con qué le pagas tu alma a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Con qué vas a apantallar a Dios? ¿Con tu último teléfono celular? ¿Con tu casa? ¿Tu carro? ¿O va a decir Dios, bueno, este tuvo doctorado, entonces le voy a dar su alma? No, mi hermano. Las almas no las podemos comprar. Porque el precio es la muerte. ¿Sabes qué? Dios sí compró nuestra alma. Dios sí salvó nuestra vida. Y fue por medio del sacrificio de Cristo. Por eso que dice, si alguno quiere salvarla por sí mismo, estás condenado al fracaso. Pero si pierdes tu vida por el Evangelio, te garantizo que tendrás eternidad. Y fuimos creados para tener una eternidad con Dios. Fuimos creados para caminar
con Dios. Fuimos creados para seguir los pasos de Cristo. Y los pasos de Cristo es ser necesario que padezcamos, que seamos desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que muramos. Pero ahí no se acaba la historia. Y que resucitemos. Ese es el ciclo de la vida, mis hermanos. Eso no nos enseñaron en la primaria. En la primaria nos dijeron, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y Dios nos dice, novatos, después de la muerte está la eternidad. Viene un propósito más allá. A veces nos da miedo dejar a un lado lo que nosotros anhelamos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es lo importante en nuestras vidas. Y quizá no nos damos cuenta que lo que este mundo nos ha enseñado, cuando ponemos los ojos en nosotros, es una búsqueda constante de algo inalcanzable que es humo y que son luces y humo, sombras y humo, que nunca podemos disfrutar, que nunca podemos alcanzar, mis hermanos. Quiero que hagas una reflexión en esta parte. Cuando el objetivo de tu vida fue tener una casa y nunca pudiste disfrutar de una familia que fue lo que Dios te regaló. O cuando el objetivo siempre fue buscar tener un carro nuevo. Y te das cuenta que los carros nuevos no existen, mis hermanos. Que están nuevos mientras están en la tienda, pero en el momento en que te lo facturan, en el momento en que dices lo compro, ya no es nuevo, ya es seminuevo, ya no lo puedes vender como algo nuevo. Y pierdes el valor. Y entonces es una búsqueda constante porque no hay nunca una satisfacción. Y nunca va a haber una satisfacción porque nuestra satisfacción, ¿cómo va a provenir de nosotros mismos? No sé si has visto esta imagen donde es una serpiente comiéndose a sí misma, la punta, y habla sobre una eternidad. Habla sobre un círculo infinito, sobre una repetición constante. Eso es lo que somos tú y yo cuando estamos buscando satisfacernos a nosotros mismos con nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. ¿Conoces uno de estos? Uno de estos es un contacto. Y el contacto se tiene que alimentar a algo más. Y este contacto tiene que estar enchufado a algo más grande que sí mismo para que pueda funcionar. Y con eso termino, mis hermanos. El hombre, siguiendo sus deseos y alimentándose a sí mismo, es como hacer esto. Un contacto que se enchufa a sí mismo. Es una vida vacía, es una vida que no funciona, es una vida que por más que yo quiera, no va a funcionar, mi hermano. Porque tú no te puedes alimentar a ti mismo, porque tú no te puedes sostener a ti mismo, porque tú no puedes caminar para satisfacer tus propios deseos. Y Dios en su amor y su misericordia nos dice, el primer camino es negarte a ti mismo, el darte cuenta que tú no puedes alimentarte a ti mismo y conectarte a Dios. Y vivir con Dios. Y seguir el plan de Dios hasta sus últimas consecuencias, que por cierto no es la muerte, sino la vida eterna. Caminemos en una dirección, en un camino, en un propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, si realmente quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Vive conmigo. Y que la vida eterna y la gloria de Dios la podamos ver y disfrutar no después de la muerte, sino a partir de ahora, en el momento en que entendemos que no estamos para vivir por nosotros mismos, sino para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que dice, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que estamos aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mi hermano, cuando tú ves el actuar de Dios en tu vida, cuando tú vives de la mano de Dios,
tú vas a vivir el reino de Dios viniendo con poder. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios lo podemos disfrutar. Te ruego que dejemos de seguirnos en este juego, en esta dinámica, y caminemos tomados siempre de la mano de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, y que en esta hora el Señor nos permita escuchar su voz, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle de la misma forma que Jesucristo lo hizo. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres el que nos sostiene, porque tú eres el que nos guía, porque tú eres el que nos fortalece, porque tú eres el que nos alimenta, porque tú, Señor, eres el que nos hace vivir y nos guías con poder y autoridad. Te damos las gracias, Señor, porque solamente tú nos puedes dar dirección. Te damos las gracias porque solamente tú nos puedes dar identidad. Te damos las gracias porque solamente tú eres Dios y Señor sobre todas las cosas. Te ruego, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos animes y que nos enseñes a ser más como tú, de acuerdo al propósito que tienes por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, es un gusto poder estar con ustedes, todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros invitados. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, y con todo gusto los esperamos el miércoles para seguir con el estudio que llevamos, y el próximo domingo, una vez más, con nuestro pastor, para seguir viendo cuál es el propósito que Dios tiene contigo y que conozcamos un poco más de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, un gusto poder estar con ustedes. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.